Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto. Bienvenidos, es un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por tener esa continuidad y esa permanencia de mantenerse con nuestra sintonía desde muy tempranas horas de la mañana para estar bien informados sobre el quehacer nacional e internacional. Pasamos desde luego en esta hora y media al abordaje de temas importantes del país. Hace unos minutos hablaba que vamos a tratar en la primera parte del programa esta situación de escalada de violencia entre Israel y algunas milicias palestinas en la franja de Gaza, y que ha ido en aumento desde que estallara el conflicto el pasado 7 de mayo. Desde entonces han muerto ya más de un centenar de personas. Se habla de niños. Este enfrentamiento, por cierto, ha reavivado un conflicto histórico entre Israel y palestinos y preocupa precisamente a la comunidad internacional. Israel impedía, una vez más, el rezo, el ir a cumplir con las obligaciones religiosas de la gente. Solo a los palestinos, tanto musulmanes como cristianos. Eso lo vivimos también en Navidades, en Semana Santa, con gran parte de nuestra población que es cristiana, y son impedidos. Entonces, son episodios calificados por la Corte Penal Internacional y por la organización Human Rights Watch como estado de apartheid, como limpieza étnica, como forma de quitar o eliminar los derechos del pueblo palestino. Y eso, lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, y ya termino, es la reacción a esto. O sea, nosotros, el pueblo palestino, que estamos bajo ocupación, no gozamos de nuestra libertad, no gozamos de nuestra independencia como ustedes. Este año se celebra aquí, se conmemora en El Salvador, en Centroamérica, el bicentenario de la independencia, y nosotros hasta hoy en Palestina no somos independientes. Seguimos dependientes del ocupante en las fronteras, en los accesos al agua, en el acceso a la corriente eléctrica, no tenemos aeropuertos, hay una serie de cosas. Estamos viviendo bajo ocupación. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es una consecuencia de esta situación, la ocupación. Todo se puede resumir en una palabra, que es la ocupación. Ok, señor Simán, sin duda alguna ya lo mencionó el embajador, el conflicto se inicia en esta zona de Sheikh Jarrah, ¿verdad? Sheikh Jarrah, un barrio cercano a la ciudad vieja de Jerusalén, y comienza como un detonante de protesta precisamente por esas acciones. La verdad me llamó la atención que dicen que ciertas fracciones, el que están ahorita enfrentando, por ejemplo, al ejército de Israel, y no es lo correcto. Como dijimos, empezó con unas protestas en el Sheikh Jarrah, pero hubo un levantamiento a nivel nacional. Y el que está pasando borra aquella foto manchada de Israel, que es un país democrático, porque el más peligroso, el levantamiento actualmente, el que está de los palestinos del 48, quiere decir, después de 73 años, tampoco ellos están bien, ellos están contentos, ellos están tratados como segunda clase de ciudadanos. También es una seña de la Unión Palestina a todo nivel. Empezó en Sheikh Jarrah, el interior de Palestina del 48, en Jerusalén, todos lados de Cisjordania, y ahorita con los palestinos de Gaza. Israel bombardeó escuelas, colegios, bombardeó clínicas. O sea, para ellos la población civil no significa nada. Vuelvo a su pregunta. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Claro que puede hacer. Presionar a Israel, aplicarle la ley a Israel, obligar a Israel a respetar la ley. Como se ha hecho con más países y muchos conflictos. Pero también al movimiento islamista Hamas. También, pero lo que en su está, momento ellos han dicho de que no van a dar tregua también. Digo, por un poco de balance, aquí, ¿no? sabe que quiero aclarar algo. Hamas es un partido político palestino, armado, ¿no? Y hay un brazo armado. Sí. Y la ONU, las leyes internacionales, dicen
cualquier pueblo bajo ocupación tiene todo el derecho de luchar hasta así. Jamás está haciendo como parte del pueblo palestino su deber. Es luchar por la independencia. Es un derecho internacional que nadie puede acusarla ni minimizar el que está haciendo. Por eso hacía la mención, que cuál es, digamos, la salida a este conflicto, porque por el lado de Israel rechaza una tregua y por otro lado ese grupo armado... Tiene que haber una tregua, pero este es un episodio más que ya lo vivimos en el 2014, en el 2012, en el 2008, y si no hay solución a la raíz del conflicto, a la raíz del problema, esto lo vamos a volver a repetir más veces. El problema es la ocupación, el problema es que el Estado de Israel niega nuestros derechos de establecer un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. No estamos dispuestos a ceder ni un centímetro de nuestra tierra. Israel se ha quedado con el 78% de la Palestina histórica, el 78%. Y nosotros en Cisjordania, que es donde se supone que va a estar el núcleo del Estado de Palestina, está lleno de asentamientos ilegales, colonias ilegales. Sí. Viven más de 700.000 colonos dentro de Cisjordania, dentro del territorio palestino. Entonces, ¿cuál es la solución? La pregunta que se nos hace muchas veces: aplicar la ley. Y no aplicar esta doble moral o doble manera de ver las cosas. Aplicar la ley y que haya un Estado palestino al lado del Estado de Israel. No hay otra solución. Y si no, volveremos a vivir este conflicto, este episodio, si no en un mes, en un año y si no en 2 años. Y perderemos más vidas humanas, tanto por nuestra parte como por la de ellos. En esta etapa de la conversación y el análisis y de conocer la postura de ustedes en la que nos encontramos, de la conversación, estamos hablando precisamente de la salida del conflicto, porque si no, de lo contrario, ya muchos podrían estar hablando de una crisis humanitaria que ya existe. Sí, ya existía. Hay 58.000 ahorita gente desplazada de sus hogares. Fueron a escuelas que también algunas fueron bombardeadas. Así, la verdad, Israel trata de salir con una victoria, pero la verdad no lo es. Al contrario, jamás Israel perdió prestigio ante el mundo como un país que trató de darle esta imagen, y también jamás fue golpeada de una fracción, como dicen ustedes, adentro de Israel. La pérdida de Israel también son de cientos de millones de dólares. Así ella, buscando la tregua, pero quiere matar y matar y matar para salir como un ganador de esta batalla. Pero sí, lo aseguro, que perdió mucho más que el que va a ganar y mucho más que la sangre que le derramó. No puedo dejar de hablar de las miles y miles de manifestaciones que han ocurrido en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo. Pidiendo el fin de la agresión, el fin de la ocupación, no solo el fin de la agresión de ahora, sino el fin de la ocupación y que podamos vivir en paz. Esto es algo muy importante. Netanyahu está saliendo ahora fortalecido de este conflicto. Netanyahu, ¿Por qué cree usted? Porque Netanyahu representa al ala radical de extrema derecha, digamos, dentro de la coalición de gobierno israelí. Y va a salir fortalecido porque, según las elecciones israelíes, según la historia, cuanto más sangre palestina hay encima de la mesa, más votos se recogen. Y saldrá políticamente fortalecido. Socialmente, a cara de imagen en todo el mundo, no sale fortalecido en absoluto. Y todo el mundo está criticando lo que está haciendo Israel hoy día. Hay muy pocos países que han apoyado lo que está haciendo Israel. Algunos hablan del derecho a la autodefensa del Estado de Israel. Me parece muy bien, pero el derecho de la autodefensa también de los palestinos, ¿qué pasa con ello? El derecho de los palestinos a la autodeterminación y la independencia, ¿qué pasa con ello? Entonces, no se puede ver solo una cara de la moneda. Netanyahu ahora mismo está siendo juzgado por tres juicios por corrupción en el Estado de Israel. Estaba en un problema. Netanyahu en su época ya lo apoyó en varias ocasiones con el tema de la embajada, con el tema de la normalización con algún país árabe que otro. Es justo.
Y Dios, no creemos que quiera a unos más que a otros. Dios nos ha creado a todos igual y nos quiere a todos igual. Y Dios es justo. Y Dios no quiere que la población palestina primero sea masacrada y no quiere que las familias palestinas sean despojadas de sus propiedades. Entonces, por eso vuelvo a lo que comenté antes. No es un conflicto religioso, es un conflicto colonial, limpieza étnica. Y requiere de una solución política, ni más ni menos. Ustedes, a raíz de como embajada del Estado de Palestina en el país, ustedes han emitido un comunicado y en la que sostienen que Israel viola el derecho internacional y que a raíz de todas sus acciones y todas sus este tipo de escalada de violencia está creando precisamente en la zona muchas catástrofes, que es lo que hemos estado hablando, y estamos en peligro, toda la región está en peligro. Pero porque esto puede desencadenar en una guerra si no se eso le pone. Mismo, pero no lo estamos diciendo nosotros en esto. La Corte Penal Internacional emitió un informe el mes de marzo. La Corte Penal Internacional está investigando los crímenes de guerra cometidos por Israel. El desplazar a una población en un territorio ocupado es un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma y según la Cuarta Convención de Ginebra. El eliminar la identidad de una población que está bajo ocupación es un crimen de guerra. Y hay una serie de cosas que Israel lleva cometiendo desde 1948, no porque lo decimos nosotros. Y termino. Human Rights Watch sacó un informe el 27 de abril, se puede buscar en internet o nos llama a la embajada y se lo proporcionamos, Human Rights Watch, donde define al Estado de Israel como Estado de apartheid. Estado que está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y es Human Rights Watch, que es una organización de derechos humanos muy importante de Estados Unidos. Entonces, no es lo que estamos diciendo nosotros, es lo que están diciendo muchas instituciones en el mundo e instituciones de respeto. Se nos acusó y Israel nos señaló con el dedo y nos incluso atacó cuando fuimos a la Corte Penal Internacional a pedir que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por Israel. Y si no vamos a la Corte Penal, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Si defendernos no podemos defender, luchar no podemos luchar, tirar piedras al ejército israelí no podemos hacerlo, ir a un tribunal internacional, de derecho internacional, tampoco podemos ir. Esta es la característica del Estado de Israel. Derechos de propiedad, desalojo, protestas, lanzamiento de cohetes, y eso es lo que tenemos hoy en día, un poco en términos de cronología, ¿no? Que los comenzaron a aventar desde el sector de Gaza, el grupo, así es, pero recuerda también, el grupo armado de Hamas. También actualmente la zona regionalmente está amenazada de una guerra mucho más grande. Ya oímos de unos cohetes de Líbano. Y puede extender esto, y esto todo por la culpa de Israel, por tratar de sacar a nuestra gente de sus casas, de sus hogares, de protestar, de rezar. Y ahorita hablando del tema al que tocó el embajador, él es mi hermano musulmán, yo soy cristiano, como hay judío palestino también. Así, este es un tema muy importante. Yo pido como cristiano a nuestra gente, a los hermanos evangélicos, que sí vean las cosas distintas. El pacto con Jacobo, el que fue con este pueblo, según está en la Biblia, ya se acabó con el pacto de Cristo, el que vino, sacrificó su sangre por nosotros. Por excelencia, quieren o no quieren, Cristo es palestino, nació en una familia judía en Palestina. Usted es salvadoreño porque naciste aquí, al igual de Cristo. Así, si por religión, por humanidad, por cualquier sentido, debemos de apoyar, por lo menos, no mandar armamento o mandar soldados. No, lanzan la voz y digan la verdad. Y como dijo Cristo, no podemos ser tibios, o caliente o helado. Y el mundo está ahorita silenciado, está tibio. Y hablando del origen también del problema, ¿qué tenemos que ver nosotros? Trasladar el holocausto. Fue algo asqueroso. No puede un ser humano aguantar
o aceptar el que pasó a los judíos. Pero no fuimos nosotros. ¿Por qué tenemos que ahorita aquella gente, el que sufrió el holocausto, está practicando y mucho peor a nuestra gente? La verdad, no somos armados. Y lo exijo que no somos. El armamento, el que se usa en Gaza, es armamento hechizo, no se compara ni en cantidad ni en tecnología. Y al fin y al cabo, tenemos todo el derecho de cualquier lucha, sea pacífica, sea con piedra o sea con estos cuetillos. Ya para finalizar, porque se me fue el tiempo, ¿cómo examina, embajador, usted esta calificación que hace al grupo Hamas, el grupo armado, como una organización terrorista por la Secretaría General de la OEA? ¿Cómo ve esta postura? O sea, ¿no? Para mí, yo soy palestino, yo soy el embajador del Estado de Palestina en El Salvador. Yo no soy el embajador ni de Hamas, ni de Al-Fatah, ni de ninguna fracción política. Hamas forma parte, nos guste o no, de este tejido social, político dentro de Palestina. Sí. Podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo con su forma de ver la política y su forma de ver las cosas, pero Hamas está bajo ocupación y Hamas tiene derecho a defenderse y tiene derecho a reclamar sus derechos. Y un dato muy importante, Ernesto, sí. Hamas se creó hace 25 años. Hamas no es algo histórico. Hace 25 años. Y la ocupación está desde 1967, 54 años ya. Que no nos venga nadie ahora a decir que no hay soluciones, que no hay diálogo, que no hay una solución final por culpa de Hamas. Hemos estado negociando, y ya termino con esto, hemos estado negociando con los israelíes más de 27 años y no logramos nada, absolutamente nada. Al revés, siguen colonizando más territorio dentro de Cisjordania. Entonces, esta es la situación. Esto es lo que conlleva a la gente a que tengan estas reacciones. Lo que estamos viviendo hoy en Gaza es consecuencia de la ocupación, ni más ni menos. Un poco recogiendo la historia, Hamas se funda a mediados de los años 80, si no me recuerdo. A finales de los años 80, sí. ¿Verdad? Por ahí. Y surge como una oposición a lo que en aquel entonces era la Organización para la Liberación de Palestina. Correcto, correcto. Incluso se corrieron varios, digamos, rumores de que se especuló que era financiado inicialmente con dinero que provenía del gobierno de Israel para poder de alguna manera desbaratar lo que era. Cierto. Aquellos lo han negado, pero esa es parte de la historia. Así es. Pero al fin y al cabo, hoy mismo Hamas está bajo la bandera de la OLP, el representante único para el pueblo palestino. Ahorita ellos tienen ciertas diferencias con el gobierno, pero no es el tema. Ahora, la acusación que es terrorista, ¿quién tiene la moral de acusarla? Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, con 2 resoluciones, atacó a Irak y mató 2 millones de gente. Y mientras Israel tiene más que 70 contra ella y nadie dice nada. Perdona, solo una cosa y termino, sé que estamos mal de tiempo. ¿Acaso la resistencia francesa, cuando estaban bajo ocupación nazi, eran terroristas? Esta es la pregunta que dejo en el aire. Se les hacen películas, ¿no?, en homenaje a ellos, y hay calles y avenidas en nombre de los mártires de ellos. Y ellos también mataban nazis. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. Estamos luchando contra una ocupación de nuestra tierra. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la segunda parte del programa a conversar con el ministro de Justicia y Seguridad, licenciado Gustavo Villatoro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos sus televidentes. Bueno, un poquito vamos a colocarnos en el contexto de lo último, específicamente con la extradición del suegro del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de falcar más de 350 millones de dólares del erario público durante su administración. Se hizo un gran logro en materia de justicia con esta extradición, decía ayer parte del presidente de la República, por cierto, en el contexto de un evento el día de ayer. Sí, creo que esto, Ernesto, no solo es un logro para la justicia salvadoreña, sino que también es un logro de todos estos convenios o estos protocolos internacionales que hicieron posible la extradición del suegro de Mauricio Funes. Yo lo mencionaba ayer, en esto pues naturalmente ha tenido mucho que ver la oficina de Interpol de Costa Rica,
las autoridades judiciales de Costa Rica, que estuvieron lidiando por más de 2 años con todos los recursos que interponía la defensa del señor Juan Carlos Guzmán, en el afán de tratar de quedarse y hacer ver como que si esto era una persecución antojadiza o arbitraria de parte de las autoridades salvadoreñas, y al final la justicia de Costa Rica le dio la razón a la justicia del Salvador, en el sentido de que era viable para ellos otorgar la extradición de este salvadoreño, que el día de ayer pues ya recibimos y pusimos en suelo patrio, y ayer mismo también se fue a poner a disposición de los tribunales. Aprovechar estos minutos últimos para hablar de un sonado caso que ha causado mucha indignación en nuestro país, y es precisamente el tema de este ex policía que desde luego ya fue detenido, junto a ellos también a un grupo de personas por la muerte de varias. Incluso el día de ayer la Fiscalía logró la prisión provisional para los acusados que están en este caso. Sin embargo, la defensa dijo que la versión del criteriado no es de alguna manera creíble. Sus familiares también se sumaban a este clamor. Ministro, lo dejaba en el anterior bloque planteado. Sí, el caso de este psicópata naturalmente nos manda un mensaje, y es un termómetro de cuán afectado puede llegar a estar una persona por todo este tiempo, este periodo de insensibilidad en el que hemos vivido. Y hablando un poco sobre la psiquis del detenido, eso ya nosotros estamos hablando de una manera responsable con el jefe de nuestra policía técnica, que va a ser el encargado del Centro de Investigación Forense, con el director de policía. Lo hablábamos también con el señor fiscal general, de que el caso de Chalchuapa, viéndolo en términos psiquiátricos, psicológicos, lo que nos está diciendo es la necesidad de crear una unidad de análisis de conducta. Y esto ya también otros países que han tenido este tipo de psicópatas las han creado precisamente para tener esa pericia técnica de cómo el comportamiento de esta persona puede llegar, independientemente esté adentro de un centro penal o afuera, a comprometer o arriesgar la vida de las comunidades en torno a este sujeto. Como Ministerio de Justicia y Policía Nacional Civil, por supuesto que el tema ha causado nuestra indignación, pero más allá de la indignación, el mismo día de la captura del sujeto desplegamos un operativo con más de 150 elementos policiales que nos llevó a poder capturar en tiempo a estas 11 personas relacionadas con este psicópata. Lo que el juez de Chalchuapa el día de ayer resolvió es la detención provisional en centro penal. Quiere decir entonces que no nos equivocamos, que las relaciones de estas personas con el imputado eran ciertas, de que efectivamente, y lo está diciendo también el mismo trabajo que se está haciendo de excavación en este momento, al ver las profundidades en las que estaban algunos cuerpos, estaba clarísimo, Ernesto, que esto no era un trabajo de una sola persona, ¿verdad? Siempre había colaboración de otras personas. Por eso no se puede, digamos, dejar de lado o pensar de que era una estructura muy fuerte la que había, ¿no? Sí, yo lo dije en la conferencia que dimos en la subdelegación de Chalchuapa, y es que él tenía una desviación sexual. Sí. De hecho, fue condenado por el delito de estupro, que es violar a un menor de edad,
cuando cumple la condena, casi que él se desplaza a vivir a Chalchuapa. Eso empezó en el centro penal casi en el 2005, en el mismo tiempo que fue expulsado de la policía. Y allá por principios del 2011, finales del 2010, él cumple la condena, y es desde el 2011 es que él empieza a tener relaciones siempre con mujeres y luego a matarlas, ¿verdad? Pero esto es por eso es importante, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero este tipo de cosas son las que nosotros queremos entender. ¿Por qué él empezó a matar si no venía con esa conducta? Que por eso es importante contar con esa pericia. Pero bien, él, digamos, empieza a matar a sus víctimas, y ese círculo de amigos, de personas, de repente tenían otro caso, ¿verdad? O alguien que querían asesinar por algún tipo de problema, y naturalmente iban donde él. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado de la calle, de las comunidades, a 12 homicidas, ¿ya? Porque estos 11 que estaban relacionados con él, no es una relación para ir a encargar panes a la vuelta de la esquina. Tienen pruebas concretas, claro, ante el clamor de sus familiares, que obviamente dictan que son inocentes. Sí. Hay una madre que, por cierto, decía que textualmente lo recoge en la prensa: ni siquiera por bolos han estado presos mis hijos. Son 2 de los detenidos en este caso. Sí, pero vea, Ernesto, lo que tenemos ahorita, las evidencias que tenemos y que fueron analizadas, ya hubo una contraloría por parte de la judicatura, y nos otorga ese beneficio. Sí. Tenemos suficientes indicios. Entonces, naturalmente nosotros no tenemos que dejar de seguir trabajando, claro, o buscar todas las aristas, todas las conexiones. Ya estamos dándole tratamiento a 10 familias que suponemos que sus familiares están enterrados ahí. Ya en las próximas horas también vamos allá a iniciar el trabajo de extracción de los 14 cuerpos que se han identificado a este momento, ya en conjunto con Medicina Legal, para poder hacer las identificaciones respectivas, las pruebas de ADN con la familia. Pero no dejamos de trabajar. El principal sospechoso ha colaborado, según tengo entendido, una información en la cual él mismo ha dado bastante información, y llegó a señalar dónde están las fosas, y que ha dicho que han enterrado alrededor de 47 cuerpos, ministro. No, es decir, nosotros, si bien es cierto, él ha manifestado algunos temas, sí, pero nosotros desde el primer momento, Ernesto, sabíamos que en el lugar, por las mismas sombras que se observaban en el patio, de que podíamos tener varios cuerpos ahí. Claro, el número es el que nosotros, de una forma responsable, el que estamos haciendo, y vamos a continuar el trabajo, y hemos creado todas las condiciones en el lugar para que, independientemente del clima al que vamos a estar, que es en invierno, no vayan a detener las excavaciones. Ya tenemos también instaladas unas cámaras para estarle dando seguimiento remoto a todo el trabajo que se está haciendo ahí en la zona. Pero el pueblo salvadoreño tiene que saber que tiene y cuenta con una policía a su servicio, que este es un hecho lamentable, creo que repudiable desde cualquier mente normal, y eso lo que nos pone a nosotros es un mayor compromiso para seguir apostándole a investigar y sacar de la calle la mayor cantidad de homicidas, personas involucradas en desaparecidos, personas que cometen delitos contra menores y mujeres. Ese es como nuestro círculo de acción, y de donde queremos. Sí, y este caso de Chalchuapa no viene siendo como un denominador común por el tema de las desapariciones, ministro. No. En todo el país no será un modus operandi, digamos. No, Ernesto.
en este tema las desapariciones tienen diferentes aristas. O sea, ¿ya? okay. Aquí lo que estamos es frente a un psicópata que su fin no era desaparecer, su fin era satisfacer sus apetitos sexuales, sí. Y luego, según él, borrar eliminar la evidencia, sí. ¿Verdad? Pero esto no quiere decir que no hayan otros fines. Por ejemplo, si yo llego a una comunidad a repartir comida, y en esa repartidera de comida también vendo algunas porciones de marihuana, lo cual es una afrenta a los grupos irregulares, y los grupos irregulares después toman represalias contra mi persona. Ese es otro tipo de fenómeno. Muchos dicen, sí, no hay crímenes, sí, pero hay desaparecidos. Ese es el común denominador que encontramos, ¿verdad? Sí, y es un fenómeno en el que nos dejaron sumidos como sociedad, ese pacto oscuro que hubo con las pandillas en el pasado, en los gobiernos del FMLN, y que naturalmente nos va a llevar tiempo ir sacando de la calle a estos desquiciados mentales que matan y desaparecen personas, pero vamos en la ruta correcta. Interesante. Ministro, le agradezco mucho que nos acompañe acá en esta plataforma de opinión que tenemos para podernos actualizar precisamente sobre las acciones que se están haciendo y que de alguna manera se traduzca esto en el bien de paz que todos los salvadoreños queremos, porque esta situación de Chalchuapa sí, sin duda alguna, es una situación que nos ha indignado a todos, saber cómo operaba y sobre todo también el dolor de muchas familias que están y no saben realmente dónde están sus hijos, dónde están sus familiares. Hay solo 3 chalchuapanecos, que continúan como desaparecidos, entre otros que a lo mejor ahí estén o no estén, pero ese es un dolor muy grande. Así es que le agradezco muchísimo la disponibilidad que tiene siempre para acompañarnos. Sí, gracias Ernesto, y la verdad es que falta trabajo por hacer. Este no es un ministerio ni una policía de celebraciones. Seguimos constantemente queriendo aportar a la pacificación del país contra estos crímenes de alto impacto social. Sepan que tienen un presidente, un ministro, un director de policía y todo el gabinete de seguridad de cabeza metido a esto. Vamos a apostarle a tener comunidades más tranquilas, sin sangre en nuestras aceras y en nuestras calles. Gracias, ministro, nuevamente le agradezco muchísimo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.